Bon vespre a tothom. Comencem de manera puntual. Moltes gràcies per ser aquí. Des del Born ens plau d'una manera molt especial afegir-nos al seguit d'actes en homenatge a l'obra de Marcel Proust que s'està duent a terme a tot Barcelona. De fet, en unes reunions preparatòries a les quals vam assistir al Born i representants de la Societat d'Amics de Proust, avui presents tant al públic com a la taula, algú s'exclamava de manera positiva, Valèria, que Barcelona, la ciutat de Barcelona, s'hagués sumat d'aquesta manera tan entusiasta a la commemoració del centenari de Marcel Proust, cosa que sembla que no s'ha donat en altres ciutats de l'Estat. Per tant, és una cosa a reflexionar-hi. Segur que portaria deduccions bastant interessants. Bé, creiem que en un centre de memòria les reflexions que porten altres disciplines no hi poden faltar i evidentment que l'obra de Proust ens aporta una reflexió molt especial sobre l'estructura de la memòria i a què incentiva la memòria. L'obra de Proust, com sabeu, que us he de dir, si la majoria d'aquí sou ja molt amants i seguidors de l'obra de Proust, recull molts aspectes que toquen a moltes disciplines com la sociologia, la filosofia, la psicologia i també la psicoanàlisi, que estaran presents en aquesta taula que tenim aquest vespre. Hem cregut també necessari mostrar l'interès que portem des del Born a mostrar altres reflexions que sorgeixen d'altres disciplines respecte a la memòria, perquè sovint el que s'entén per memòria quan ve ofert des d'una institució, se subsumeix o es limita al concepte memòria històrica, per tant, donant-li sempre aquest àmbit social i polític que el té, però com bé sabeu, la memòria també indueix a altres reflexions molt necessàries. No m'estendré, només reflexionar sobre el fet que tant per Proust, una mica suposo, i em corregireu si no l'encerto, hereu d'alguna manera d'algunes sensacions que li provocava l'espai a Sant Agustí, doncs recull aquesta reflexió o aquest preguntar-se sobre allò que incentiva la memòria, i l'espai és un d'aquests incentivadors. Ens podem preguntar què aporta això en el terreny de la memòria històrica, i jo diria que aporten moltes coses i un tast el farem, sens dubte, a la taula d'avui, però em sembla a mi que hi ha una reflexió important a fer, sobretot també quan parlem de memòria històrica, és allò que mobilitza en cada subjecte i també a les societats l'espai i la memòria, és a dir, quines identificacions i quins sentiments fa emergir, un d'ells la nostàlgia, que no sempre és positiva, crec jo. En tot cas, ho posem en reflexió. Avui tenim amb nosaltres el Francesc Garreta, que estàs una mica amagat, Francesc, però com sabeu és membre fundador de la Societat d'Amics de Proust. També tenim la Valèria Gallard, professora, traductora, periodista cultural, escriptora, ballarina, em permeto afegir una mica la teva biografia oficial, i també secretària de la Societat d'Amics de Proust. Tenim Estela Ocampo, professora de Teoria de l'Art de la Universitat Pompeu Fabra i autora de 5 colecciones, Lecciones de Amor és un títol nou, em perdonareu, del qual parlaran avui en conversa amb Valèria Gallard, i Aline Salón, que vol que la presentem com a psicoanalista, però també, si no m'equivoco, és filòsofa. Moltes gràcies a tots per haver acceptat i moltíssimes gràcies a la generositat també i a l'entusiasme de la Societat d'Amics de Proust. Benvinguts a aquesta taula. Bona nit i moltes gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, permeteu-me que excusi l'assistència també aquí de l'Amadeu Cuito, que el president de la Societat d'Amics de Marcel Proust, que per una petita indisposició no ha pogut ser entre nosaltres. Bé, gràcies, repeteixo de nou, per estar aquí en aquest acte que commemora la mort de Marcel Proust en el seu centenari. Per nosaltres, per l'Associació d'Amics de Marcel Proust, i si em permeteu faré 5 cèntims de qui som pels que no ho conegueu,
aquesta societat va néixer ara fa 8 anys, formada per gent que té l'interès comú de la lectura i la difusió de l'obra de Marcel Proust. Ens reunim cada mes en la llibreria Laie, els participants, i en allà parlem de les novetats, dels intercanvis, de les accions que volem dur a terme. Fins ara, en altres anys, hem dut a terme concerts, hem dut a terme exposicions, hem dut a terme projeccions de cinema a la Filmoteca, etc. Una sèrie d'activitats que el que pretenen és això, és donar a conèixer cada vegada més i difondre l'obra de Marcel Proust. Aquesta societat, que com he dit es va fundar fa uns 8 anys a l'entorn originada per la Biblioteca Proustiana de Ferran Cuito, que manté i promou i continua el seu fill Amadeu, va ajuntar tota aquesta sèrie de persones que en aquell moment potser l'inici va ser la coincidència de les dues traduccions que hi ha en curs, una de les quals ja acabada, i que va originar que altres persones s'hi ajuntessin i es formés aquesta societat que va creixent cada dia. Bé, nosaltres hem organitzat una sèrie d'actes aquest any amb la commemoració i amb el centenari de la mort de Marcel Proust i de veritat que ens han encomanat un entusiasme que encara ens dura perquè no esperàvem pas el ressò que hi hauria a nivell mediàtic, a la premsa i als mitjans de comunicació, ràdio i televisió, que han difós aquesta commemoració. Ho hem centrat també molt en l'exposició que actualment hi ha a la Vila Cases del carrer Ausiàs Marc, a l'Espai Volart, una exposició que pel que no l'hagueu vist us convido a veure, que hi trobareu el que és el procés, l'aparició de l'obra de Proust a Catalunya i sobretot l'embolcall extraordinari de l'obra pictòrica de Marsans, de Lluís Marsans. Us convido a veure-la. De la mateixa manera que us convido a seguir els actes que encara queden pendents de celebrar, com és el de la Filmoteca i algun altre que potser... El de l'Ateneu, efectivament. Voldria recordar al mateix temps, ja que també vull agrair al Born, al Centre Cultural del Born que aculli aquest acte, que aquesta societat nostra va ser presentada justament aquí al Born, en aquest centre de memòria. En una altra sala que no és aquesta, però va ser aquí on vam començar a caminar. Una presentació, ara farà, si no m'equivoco, ja 8 anys. Bé, a la societat també editem un butlletí que traiem cada any amb una sèrie de textos provinents de gent que ha llegit, de gent que ha estudiat, de gent que ha tractat des de diversos àmbits, perquè la societat està formada per persones d'àmbits molt diversos i que un cop a l'any també ens esforcem a que aparegui. Em sembla que res més. Dir, això sí, un parell de coses que em sembla importants. Aquest any, a més d'aquesta commemoració i coincidint-hi, s'acaba una de les traduccions que el Josep Maria Pinto ha estat fent durant aquests anys i que ha conclòs aquest any. Tenim en curs una segona, que és la que està en procés, que té la Valèria, i això realment per una cultura i per una llengua com la catalana és un luxe extraordinari poder disposar d'aquestes dues excel·lents traduccions. Us convido a seguir-la, us convido, els que no les hagueu encara conegut, a conèixer-les. Gràcies i disfruteu de l'acte. Doncs bé, d'entrada aquest acte tindrà dues parts bastant diferenciades. Una primera amb la conferència que farà l'Insalom, que és Proust con Freud, la memòria i sus intermitencias, que durarà una primera part, uns 20 minuts o així, ho hem de veure. I després amb l'Estela Ocampo farem una conversa
per parlar d'aquest volum de Cartes escogides de Marcel Proust i al final obrirem un torn de preguntes per, si voleu intervenir, posar preguntes a alguna de les dues i et dono la paraula, Lynn. Moltes gràcies. Agraeixo a Marta Marín Domine i al Centre de Cultura i Memòria del Born la seva invitació. Marta Marín Domine me ha propuesto acercar a Proust a uno de sus contemporáneos, a Sigmund Freud, y comparar sus respectivas formas de tratar la memoria. Proust y Freud son casi contemporáneos, aunque Freud fue un poco más longevo, nació antes y murió más tarde. Hay de entrada dos puntos de convergencia. Los dos estuvieron fascinados por la memoria, por la restitución del pasado. Y los dos fueron además grandes observadores del flujo de la vida interior más íntima. Ambos llevaron muy lejos la introspección, con cuánta objetividad y sutileza analizaron los dos su vida. Hay una divergencia enseguida, ¿no? Si bien ambos sintieron fascinación por la memoria, Proust se interesó más por la potencia de la memoria, sobre todo involuntaria, para restituir el tiempo perdido. En cambio, Freud se interesó más bien por las intermitencias, los espacios en blanco de la memoria, por el olvido, por la lógica del olvido. Voy a decir banalidades. Proust, saben ustedes que distingue entre memoria voluntaria y memoria involuntaria. La voluntaria es racional, es forzada y en ese sentido es limitada, dice Proust. En cambio, hay una memoria involuntaria que surge espontáneamente sin haberla buscado, que parte de una sensación, una intuición corporal, a veces un simple olor, un sabor, un ruido, una sensación táctil nos catapulta al pasado, nos hace revivirlo como si fuera presente. Esa memoria involuntaria permite, dice Proust, abolir el tiempo. Para Proust, la realidad se forma en la memoria. Y aunque tenga que partir de una impresión, el presente es como si para Proust careciera de peso ontológico. Todos conocen la mítica Magdalena que provoca de repente un torrente de recuerdos de la infancia del narrador en Combray, como él de repente ve la iglesia, las calles, la gente, las flores del jardín, los nenúfares de la Vivonne, del río. La experiencia de la Magdalena hace que él deje de sentirse, cito, mediocre, contingente, mortal. Pero no es la única reminiscencia. En la Recherche hay varios momentos de reminiscencia extáticos. Otra reminiscencia es la siguiente. El narrador llega a la residencia de los duques de Guermantes, invitado a una matiné. Está en el patio y de repente oye el grito de un conductor de un automóvil de esos antiguos sin techo y apenas tiene el tiempo de apartarse y siente de repente el desnivel del adoquinado y de golpe fluyen a su mente todo el caleidoscopio de recuerdos de un maravilloso viaje que había hecho a Venecia, ¿no? Y en el patio del baptisterio de la Basílica de San Marcos
había sentido exactamente el mismo desnivel. Luego sube chez les Guermantes, pero hay un concierto y no puede entrar en la sala hasta que no acabe la pieza. Se instala en la biblioteca de los Guermantes para esperar y un criado amablemente le trae un plato de canapés, de petit four y una servilleta. Y en cuanto él siente el tacto almidonado de la servilleta, comienza el torrente de recuerdos de su primer día en Balbec, en que contemplaba el océano, el plumaje verde y azul del océano, la marea alta, y él se secaba delante de la ventana con una toalla que tenía exactamente la misma textura almidonada, ¿no?, de esa servilleta. Hay realmente un deseo de memoria, no un deber de memoria en Proust. Esa búsqueda del tiempo perdido no es del orden de un imperativo superiorico, es más bien un deseo. Y un deseo es algo importante para el psicoanálisis. No es fácil desear, no es que no podamos satisfacer nuestros deseos. El problema es desear. Además, reconocer, admitir que uno desea lo que desea. Para Freud y para Lacan, el deseo no es una pasión inútil. El deseo es lo que se intenta hacer emerger en una cura analítica. La meta de una cura psicoanalítica es recobrar el deseo. Un psicoanálisis intenta que el sujeto salga finalmente a la recherche de algo, ¿no?, en busca de algo. Y la cura analítica es, en cierto sentido, una especie de recherche du temps perdu, menos estética, tal vez, que la de Proust. Implica esfuerzo, a veces lágrimas, trae sorpresas, tiene suspense, cierto vértigo. Ese proceso mediante el cual el sujeto se historiza, asume y crea su historia, le permite descubrir en sí la verdad de su deseo. Del mismo modo que en la recherche, donde el narrador descubre en el séptimo y último volumen su vocación, el deseo de escribir, de crear una obra. ¿Qué piensa de la memoria Freud? Para empezar, Freud dice: en el inconsciente no existe el tiempo. Las huellas mnémicas se conservan, ¿no? Ahora bien, Freud no confía en la veracidad de los recuerdos relatados. Hay amnesias. La amnesia es esencial en el sujeto dividido, ¿no? De hecho, uno de los modos de recordar amnésicamente es repetir, tropezar una y otra vez con la misma piedra, el mismo tipo de pareja, el mismo problema laboral, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se las apaña el sujeto para encontrar la misma piedra? Es porque recuerda y olvida a la vez. Hay además falsos recuerdos que no son vividos, sino construidos a partir del relato de otros. Hay recuerdos encubridores que camuflan la escena crítica que el sujeto mantiene en amnesia reprimida. Y hay recuerdos retroactivos, après coup, Nachträglichkeit, dice Freud. Las reminiscencias de Proust parecen recuerdos après coup. Cuando el narrador en su infancia comía la magdalena empapada en té que le daba su tante Léonie,
no tenía una experiencia de éxtasis. El narrador lo dice. Años más tarde, esa experiencia es reinterpretada como un momento de plenitud. Freud observa que a veces ocurre lo opuesto. A veces experiencias vividas de una forma inocua pueden convertirse a posteriori en traumáticas. Una huella amnémica explota como una bomba a veces después de mucho tiempo. Por ejemplo, a veces cuando hay abusos sexuales pasan décadas y luego se convierte ese recuerdo en algo traumático. El pasado está minado. La memoria es una dimensión del presente de la vida psíquica. Ahora bien, Freud señala que hay una circunstancia en la cual el sujeto se ve invadido por los recuerdos y a veces se vuelca tanto sobre el pasado que casi pierde el contacto con el presente. Y es cuando tiene que hacer un trabajo de duelo. El duelo por la pérdida de un ser querido implica un trabajo psíquico y no se hace con el olvido, sino que se hace con la memoria. Explica Freud en un texto que se titula Duelo y melancolía, que cuando se pierde a un ser querido, cada uno de los recuerdos es sucesivamente despertado y sobrecargado. Y después, solo después, la libido le es sustraída. Lo que me resultó inquietante en mi última lectura de la recherche, sobre todo de Le Temps Retrouvé y de La Prisonnière, es hasta qué punto es un texto empapado de melancolía. Proust dice: Un livre est un grand cimetière où, sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. Un libro es un gran cementerio donde, sobre la mayor parte de las tumbas, no se puede leer los nombres borrados. El libro como cementerio. ¿Por qué esa importancia otorgada a la memoria, al pasado, al tiempo perdido? ¿Por qué Proust está obsesionado con la fuga del tiempo? Sabemos que Proust dice en la recherche: les seuls véritables paradis sont les paradis qu'on a perdus. Los únicos verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido. No voy a responder a la pregunta que acabo de plantear, aviso para que no se hagan ustedes ilusiones, pero reflexionaré un poco sobre eso. Para Proust, el presente no da de sí. La felicidad, la vida plena, no se puede construir a partir de las impresiones presentes, sino solo a partir de la memoria. Bueno, en términos psicoanalíticos, es la pérdida la que retroactivamente constituye el objeto. En todo caso, la recherche es la novela de la gran decepción. El narrador tiene una infancia mágica, vecinos misteriosos, glamurosos, du côté de Méséglise, du côté de Guermantes. Hay lugares maravillosos que él sueña con visitar, viajes por hacer, quiere ir a Venecia, a Balbec, y finalmente consigue introducirse en estos círculos aristocráticos y hacer esos viajes. Pero caen de su pedestal todos los personajes glamurosos de su juventud. Descubre
el egoísmo de Gilbert, la dureza de la duquesa de Guermantes, la promiscuidad de Albertine y no digamos de Morel, lo patético de Charlus, la sumisión de Swann, la hortera de Madame Verdurin se convierte en una Guermantes, etc. Encima todos envejecen y decaen aún más. El narrador acaba descubriendo que el tiempo devora poco a poco todo. Ve que el amor causa estragos. La amistad es más decepcionante todavía que el amor. Descubre la vacuidad de los placeres. Todo es tan decepcionante. El ser humano va de deseo en deseo, de dolor en dolor, de decepción en decepción, de añoranza en añoranza, de olvido en olvido, hasta que finalmente, por fin, prevalecen las emociones estéticas. La recherche es el drama de un ser que parte en busca de lo absoluto, pero descubre que solo el arte da acceso a ello. La vida no. El arte con A mayúscula es la única forma de abolir el tiempo, liberar al ser humano del tiempo, con T mayúscula. Le temps es la última palabra de la recherche, literalmente. En efecto, Freud y Lacan también piensan que el tiempo es fundamental. La vivencia más radical del sujeto es del tiempo. Cada sujeto es una forma de subjetivar el tiempo, de escapar al tiempo lógico. El sujeto huye al pasado, al futuro, o se instala en una eternidad inmóvil. Todas son formas de huida. La forma que se adopte depende de la estructura clínica, psíquica de cada sujeto. Pero no me gustaría aburriros con la casuística. Proust dice explícitamente que el artista, para crear, debe acudir a su memoria, explorar su inconsciente. Dice Proust, el libro esencial, el único libro verdadero, el gran escritor no lo tiene que inventar, ya existe en cada uno de nosotros, solo lo tiene que traducir. Proust habla del, cito comillas, libro interior de signos desconocidos, que la atención, explorando el inconsciente, va a buscar. Cito. Jacques Alain Miller también dice algo muy parecido, dice, lee tu inconsciente, ese libro con una tirada de un solo ejemplar, cuyo texto virtual llevas por todas partes contigo y en el que está escrito el guión de tu vida, o al menos su rough draft, su borrador. O sea, no solo leemos libros, somos un libro. Hay una reminiscencia excepcional en el cuarto volumen de La Recherche, Sodoma y Gomorra, como la de la Magdalena, pero de signo contrario, es trágica. El narrador llega a Balbec, al hotel, está agotado, sufriendo, dice, una crisis de fatiga cardíaca, se sienta y se agacha con cuidado para desabrocharse los botines. Y de repente, antes de que pueda darse cuenta, las lágrimas brotan de sus ojos y se pone a sollozar. Y se acuerda de su abuela que se agachaba a desatarle los zapatos. Y se muere de ganas, dice, de arrojarse en sus brazos. Él que ni siquiera lloró su muerte un año antes, comportándose como un joven ingrato, egoísta, cruel. En el séptimo y último volumen, Le temps retrouvé, otra vez, cuando el narrador
descubre su vocación, vuelve a acordarse de su querida abuela y se aflija de que ella no podrá ver que él finalmente ha encontrado su vocación, no podrá ver su obra publicada. Ella que tanto se preocupó por él, por su indolencia, dice, mon inaction, ma vie manquée, el fracaso de mi vida. Hay ahí un elemento autobiográfico. La familia y sobre todo la madre de Proust se preocupaba, le reprochaba su frivolidad, la vida mundana que llevaba, querían que se pusiera a trabajar. Y esto está ya en la segunda carta de la correspondencia seleccionada por Estela Ocampo. Proust comienza a escribir La Recherche después de la muerte de su madre. Esa muerte fue, más que todas las demás, una auténtica calamidad para él. Estaba extremadamente apegado a su madre. ¿No será La Recherche un trabajo de duelo? De ahí ese despliegue de recuerdos y reminiscencias en cascada. Pero ¿de quién hace Proust el duelo? ¿De su abuela, de su padre, de su madre, de Alfred Agostinelli, su amante que lo abandona y luego muere en un accidente como el personaje de Albertine? ¿O de sí mismo? Proust comienza a morir muy pronto. Durante los últimos 15 años de su vida va anunciando su muerte inminente a todos sus amigos, que finalmente reciben la noticia con una sonrisa. Una de sus amigas, Madame de Chevigné, bromea e inventa una palabra, le moribondage de Marcel, como el vagabundaje, el moribundaje de Marcel. Dice el narrador en La prisonnière, la última novela corregida y reescrita por Proust, cuando él ya se encuentra muy mal, escribe: Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi comme fait un amour. Esta idea de la muerte se instaló definitivamente en mí como lo hace un amor. Como un amor, ahí resuena la pulsión de muerte. Me llamó la atención el hecho de que cuando Proust comienza a agonizar, sigue escribiendo, hasta que llega un momento en que ya no puede escribir, se está muriendo, y entonces le dice a Celeste, su fiel criada, quiero añadir algunas notas al episodio. ¿Qué episodio? El de la muerte de Bergotte. Mientras Proust agoniza, quiere escribir su propia muerte. El episodio es el siguiente. El escritor Bergotte, a pesar de estar enfermo, se envuelve en 1000 bufandas, sale y va a una exposición de Vermeer. Tiene que ver una pintura, La vista de Delft. Y sobre todo quiere ver un detalle de esta pintura. Un petit pan de mur jaune. Un pequeño trozo de pared amarilla. Entra en el Museo Bergotte, se siente fatal, se marea. No le gustan los primeros cuadros que ve hasta que llega delante de la vista de Delft. Y encuentra el petit pan de mur. Piensa que es hermosísimo, que él debía haber escrito así. Debía haber puesto más capas de pintura como Vermeer. Y cae fulminado en el museo, ¿no? Primero en esos sillones circulares. Yo los recuerdo, en el Louvre habían de esos
sillones circulares de terciopelo rojo y luego cae al suelo. Este episodio de la muerte de Bergotte en la novela, la nota dictada a la criada, se perdió. Ese episodio tal vez fue desde un principio casi como un Kadish por su propia muerte. Lacan dice en el Seminario 7, la belleza es el último velo que oculta el horror. Proust hubiera dicho, no, yo quito, dice, ¿verdad? Estoy citando, quito el velo de insignificancia y fealdad para revelar el arte. Y la muerte es insignificante y fea. Freud más bien pensaría que él pretende cubrir el horror de la muerte con el arte, con su escritura. También hubiese aceptado que la muerte es insignificante y fea y por eso es horrorosa. Entonces, ¿el arte es el velo o lo que hay debajo del velo? Ahí divergen Proust y Freud. Por cierto, el último libro que leyó Freud cuando se estaba muriendo y dijo, este es exactamente el libro que necesitaba, fue La peau de chagrin, la piel de zapa de Balzac. Es también una tragedia del deseo. La escritura de algún modo le ayuda a Proust a morir. También lo ayudó a vivir, pero no suficientemente. A pesar de ser tan gran escritor, Proust es alguien habitado por una importante pulsión de muerte. Hay escritores a quienes la escritura salva. Para ellos cumple una función de estabilización, anudamiento, de symptôme con TH en términos lacanianos, como Joyce, por ejemplo. Proust, en cambio, se maltrata de 1000 maneras. Toma barbitúricos, opio, drogas estimulantes, ayuna, se debilita, se aísla, vive de noche, o sea, fuera del tiempo social. Escribe incansable, implacablemente, esas frases sinuosas, desmesuradas, sobreabundantes, en una especie de carrera contra la muerte. No acepta los cuidados, no acepta ser ingresado en una clínica. Sin embargo, hay que recordar lo que decía su hermano, Robert Proust, que era médico. Dice, mi hermano podía haber vivido más tiempo si hubiera aceptado vivir la vida de todo el mundo. Pero él quiso la vida que vivió por su obra. Il a voulu cela pour son œuvre. Nous n'avons qu'à nous incliner. Solo nos queda inclinarnos. Bueno, moltes gràcies, Celine. Recordem que el torn de paraula s'obrirà després i tot seguit passarem a presentar aquest llibre que de fet neix, és un projecte que neix a la Societat Catalana d'Amics de Marcel Proust de fa no sé quants anys ja, 6-7 anys, potser no tant, però Déu-n'hi-do uns 5 segur, no? Que precisament comentàvem que faltava una aproximació més potser biogràfica de la vida de Proust, en la bibliografia que es pot trobar en català i en castellà. I bé, mica en mica va sorgir aquesta idea i l'Estela va assumir el repte de dur a terme aquesta tria de cartes que presentes en el pròleg com una autobiografia espiritual de Proust. En quin sentit? Bueno, cuando hace muchos años, cuando estaba
escribiendo. Estaba preparando el libro Las 5 lecciones de amor proustiano, y un libro en el que iba a hablar del Es que amor. no se oye. Si no, espera, toma. Sí. Cuando estaba preparando el libro Las 5 lecciones de amor proustiano, hace mucho tiempo, vi la necesidad, claro, si iba a hablar del amor, de enfrentarme a la correspondencia. Y en ese momento leí en ese entonces no eran 21 tomos todavía, fueron saliendo también a medida que yo iba trabajando. Y cuando iba leyendo la correspondencia, me daba cuenta de que la correspondencia de Proust no es una correspondencia al uso, a lo que solemos estar acostumbrados, sino que era una manera de concebir lo que quizás podríamos asimilar más a unas memorias o a unos diarios, pero también de una manera un tanto especial, porque lo que aparecía en esa correspondencia era la vida interior de Proust. ¿Qué es lo que pensaba Proust? Y teniendo en cuenta que a veces uno habla en presente como si lo tuviera al lado, ¿no? Teniendo en cuenta que era una persona de una extrema inteligencia, su correspondencia también lo es. Entonces, siempre he pensado que lo que verdaderamente tiene sentido hacer con la correspondencia, tanto en mi trabajo de selección de esta como en el de un lector que se enfrente a la correspondencia, es ver esa biografía espiritual de Proust. También hay aspectos de biografía al uso, evidentemente, hay muchísimas cosas de las que podemos enterarnos a través de la correspondencia, pero yo creo que lo más importante es ver cómo pensaba y qué pensaba Proust, y también qué sentía, que también es un aspecto muy importante cuando nos enfrentamos a Proust. Proust es un sentimental. En nuestro contexto actual, la palabra sentimental está muy degradada, ¿no? Casi es despectiva. Para Proust es exaltante, o sea, ser sentimental es tener conciencia de los propios sentimientos, y son los sentimientos los que nos hacen humanos. Y el pensamiento no puede deslindarse de este sentir. ¿Cómo has procedido? Porque, claro, son esto, ¿no? 21 volúmenes. ¿Cómo has hecho todo el proceso de selección? Supongo que ha sido tener que renunciar a unas cartas, otras sí, los has agrupado en cinco capítulos. Un poco cómo ha sido este proceso. Sí, cuando leí por primera vez la correspondencia, pensé que había unos temas que eran muy importantes en esa correspondencia, y esos temas son los que he querido que sean la guía de esta edición, pensando también que de alguna manera facilitan a un lector actual en castellano de esta edición, facilitan el acercamiento. Pensemos que en el caso de Proust estamos hablando de más de 5.000 cartas. Los estudiosos tampoco se ponen de acuerdo, porque luego ha habido algunas publicaciones parciales y bueno, a veces todavía siguen apareciendo cartas. Es un corpus inmenso. Por lo tanto, la selección es
dificultosa. La verdad es que he ido de mayor a menor porque la edición en castellano tenía también sus limitaciones. No podía llevarle al editorial un libro de 2000 páginas. Entonces he ido, bueno, tratando de hacer una sedimentación y de ir cada vez depurando más hasta llegar a lo que a mí me parecía que podía ser más significativo de este corpus de cartas. Estamos hablando de 179, ¿no? Al final, Sí, 179. sí. Y una de las cosas que comentas también en el prólogo es el hecho de que o sea, el lector no se encontrará la misma prosa que en la novela, ¿no? O sea, que no son cartas literarias. Esto igual puede sorprender. Bueno, a ver, esto lo quiero explicar un poco, ¿no? Lo que no vamos a encontrar es el Proust que vuelve una y otra vez sobre el mismo párrafo, que reescribe, porque evidentemente la carta tiene su sentido como algo espontáneo e inmediato. Y para Proust la correspondencia es una vinculación de tú a tú con un destinatario. Nunca piensa en que esas cartas pudieran quedar como parte de su obra, como hay muchos escritores que lo han pensado y lo piensan. A veces leemos una correspondencia y decimos, pues esta persona estaba pensando más que en el destinatario de la carta, en dejar por escrito qué es lo que piensa de tal cosa o de tal otra. No es el caso de Proust. Proust siempre está escribiéndole a alguien y compartiendo algo. Ahora, esto no quiere decir, para mí, que las cartas no tengan un extremo cuidado literario. Proust incluso lo dice en la propia correspondencia. Hay cartas en las que dice, le pido perdón porque esta carta no está escrita con el cuidado, el estilo con el que yo podría hacerlo, del que yo soy capaz, porque estoy demasiado cansado. O, por ejemplo, en una pequeña tarjeta escrita a su madre cuando vuelve del teatro, repite un adjetivo, entonces abre paréntesis y dice, he repetido el mismo adjetivo, pero estoy demasiado cansado para buscar otro, y cierra paréntesis. Es decir, que constantemente él es consciente de que es un escritor, y esta correspondencia es la correspondencia de un escritor. Y el estilo proustiano, algo que él buscaba con tanto énfasis en su obra, está presente también en la correspondencia, que es lo que de rebote ha hecho que a veces la correspondencia también se tachara de difícil o de enrevesada. Claro, no es una correspondencia escrita de manera lineal, es una correspondencia proustiana. Parece que ahora funciona ya el otro micro. Hablaba Aline precisamente de esta pulsión de muerte. ¿La has podido seguir de alguna manera, esta pulsión de muerte, esta enfermedad también, a lo largo de esta correspondencia? Sí, lo que pasa es que yo no sé si estoy muy de acuerdo. No sé si estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que en Proust la muerte está muy presente. En esto estamos completamente de acuerdo, pero alguien que se sabe en el tiempo, que se sabe temporal, no puede no tener una conciencia de la muerte, y sobre todo en una persona de la inteligencia y de la profundidad de Proust. Respecto de la enfermedad,
Sí, pero la enfermedad en Proust es polisémica, le sirve para muchas cosas la enfermedad. Lo acompaña desde que es muy joven, muy niño, juega un papel muy importante en la relación con su madre. Proust, en una carta que yo he incluido, dice, le dice a su madre, me gustaría que yo pudiera tener tu cariño y la salud al mismo tiempo, porque él ve que su madre se vuelca en él cuando está enfermo y cuando él se siente bien, sale, está con sus amigos, su madre se retrae. Es decir, que la enfermedad tiene muchas caras. La utiliza también para mantener distancia con algunas personas, como por ejemplo con el conde de Montesquieu. En la última parte de su relación, en la que Proust verdaderamente se ve sobrepasado por los constantes reproches, la constante recriminación de Montesquieu. Proust dice, bueno, es que estoy enfermo, es que hoy no me siento bien, y todo esto por cartas, es decir, las cartas refiriéndose a su enfermedad en realidad son una manera de poner distancia, porque en otros momentos pues prescinde de su enfermedad. Ahora, yendo más allá de esto, respecto de si su vida es siempre melancólica, hay una carta en la que Proust dice, pero no os confundáis, yo tengo muchos momentos de felicidad. Yo no me considero una persona desgraciada. Sí, una persona que hay cosas que no ha podido hacer porque la enfermedad no se lo ha permitido, pero en contrapartida he tenido una mayor profundidad de mi imaginación y de mi vida espiritual. Quizás lo planteo como duda. No sé si se puede afirmar que Proust no era una persona infeliz, como creo que tampoco podríamos afirmar lo contrario, ¿no? Pero no tengo la impresión de que hubiera sido llevado, digamos, por la mano de la muerte todo a lo largo de su vida. Lo que sí que está claro, y adviertes ya en el prólogo, que el lector no va a poder descubrir un poco más sobre su vida amorosa, ¿no? Porque era muy discreto. Sí, esto es algo curioso, porque uno dice, bueno, una persona que ha escrito tantas cartas, que se han conservado tantas cartas, seguramente habrá muchos detalles de su vida amorosa y desde luego no las hay. El mismo Proust en una carta le dice a un amigo, me agradecerás el pudor. Yo creo que la impudicia me horroriza todavía más que la perversión. Y hay veces que se está refiriendo a cuestiones que tampoco son especialmente escabrosas, ¿no? Pero que son muy íntimas, ¿no? Que pertenecen al mundo íntimo. No encontramos este tipo de cartas. Probablemente las haya escrito, tampoco lo sabremos porque no se han conservado. Cartas explícitas, amorosas explícitas, no sentimentales, porque de estas hay muchísimas y Proust habla de sus amores y habla de cómo los entiende, cómo los sufre, sino cartas de un ámbito más íntimo, erótico o sexual. De esto no encontramos absolutamente nada. También es cierto que Proust se cuidaba mucho
de que estas cartas le fueran devueltas. Sí que sabemos, porque se han conservado algunas de estas cartas, en las que Proust dice, una vez que leas la carta, devuélvemela con la persona que la ha llevado en mano. No solamente devuélvemela, sino que además ponla en un sobre distinto del que has recibido y ciérrala. Es decir, que Proust no quiere que nada de esta comunicación, que podemos suponer erótica, pero ya digo, son suposiciones, se conozca. Y además, le han ayudado también. Él tuvo una relación amorosa con Lucien Daudet y el propio Daudet destruyó todas las cartas que pudieran ser, entre comillas, comprometedoras. Probablemente le haya escrito a Alfred Agostinelli, su último gran amor, le haya escrito cartas que podrían ser de un tono más erótico. Él le dice a Agostinelli que se las devuelva, se supone que todas se las ha devuelto, y las que no le ha devuelto, su propia familia, la familia de Agostinelli, las destruye después de la muerte de Agostinelli. Y la familia de Reinaldo Hahn, el otro gran amor de Proust, hace lo propio con las cartas más comprometidas en este sentido. ¿Por qué Proust tiene esta actitud tan celosa de su intimidad? Yo creo que por una parte, por lo que él mismo dice, porque es una persona pudorosa. Y por otra parte, porque Proust tiene horror de que haya una manifestación pública de su homosexualidad. Tiene un verdadero espanto de que a él le pase lo que le ha pasado a Oscar Wilde. Él lo dice varias veces, lo dice en la correspondencia, lo dice en su literatura. Asumir públicamente la homosexualidad en esta sociedad te condena al ostracismo moral, al ostracismo artístico y además, como dice en una carta a Vivesco, perjudicaría de una manera muy seria a mi familia. Entonces, estas cartas dirigidas, evidentemente, a amores masculinos, podían dejar por escrito una vertiente o una prueba clara de su homosexualidad. Yo creo que se combinan distintas cosas. Desde luego no me imaginaría nunca de mano de Proust una carta como la que puede salir de la mano de Joyce. Y otra faceta que has tratado a fondo es la reflexión que haces sobre su propia obra. En este sentido, ¿qué nos puedes contar, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene? ¿Cuál es su conciencia de lo que está haciendo? Sí, a mí esta parte me parece muy importante de su correspondencia. Evidentemente lo es para los estudiosos de Proust y para los académicos, es fundamental. Pero no solamente, también para un lector que se aproxime de una manera más espontánea a la correspondencia, tiene un gran interés. Porque tengamos varios elementos en cuenta. Primero, Proust concibe su novela como una unidad. Él mismo cuenta en su correspondencia que él ha escrito el primer tomo y el último, uno a continuación del otro, porque tiene toda la estructura de la novela en su cabeza. Pero la novela no ha podido salir publicada como una unidad. Ha tenido una cantidad de avatares, de diferencias con los editores, tomos publicados luego de su muerte,
De manera que él se ve en la obligación de explicar que su novela es una unidad. ¿Y por qué pone tanto énfasis en esto? Porque él quiere que se vea, lo que explicaba muy bien Aline, esta importancia de la memoria involuntaria, esta recreación del mundo a través de la memoria, esta recreación del mundo a través del arte, y esto solo se ve en el discurrir completo de la novela. Entonces, una de las cosas que él más contradice en la correspondencia con los críticos es la idea de que se trate de unas memorias o de unas memorias de infancia. Y él dice, yo con mi salud tan frágil y el poco tiempo de vida que probablemente me quede, no me hubiera dedicado a contar mis memorias de infancia. Esto no tiene ningún sentido para mí, ningún valor. Yo lo que he querido es ir en búsqueda de la verdad. ¿Y de dónde sale esa verdad? Pues esa verdad sale del análisis, en última instancia, de uno mismo. Él se pone como ejemplo, pero dice, no solamente yo, todos los seres humanos aprendemos esta verdad de uno mismo. Y en este sentido, yo creo que también es un punto de unión con el psicoanálisis, ¿no? Que dice, bueno, la verdad de ti mismo, bueno, también de la filosofía griega ya, ¿no? Del nosce de ipsum. La verdad surge del conocimiento de uno mismo. Entonces, este deseo tan fuerte de explicarse y explicar cuál es el sentido de su obra, fundamentalmente a los críticos, que la mayoría de ellos no han entendido. También es cierto que tienen una apreciación parcial, porque no pueden leer como nosotros toda la obra completa, sino que han leído trozos, ¿no? Y incluso el propio Proust dice, claro, es que hay personajes que parecen una cosa en el primer tomo y que luego se verá en el último que son otra distinta, ¿no? Es decir, que en cierta manera nos explicamos un poco que la crítica estuviera bastante perdida cuando leía la novela. Pero él intenta explicarles en qué consiste su obra y de paso nos lo explica a nosotros, ¿no? Y surge de esta correspondencia, aunque la forma sea una forma, entre comillas, modesta, decir, bueno, en fin, he hecho lo que he podido, he llegado hasta donde he podido llegar, pero en el fondo vemos que está muy seguro de lo que ha hecho. Y incluso en una carta a Grasset, su primer editor le dice, usted pasará la historia por haberme publicado a mí. O sea, cosa que efectivamente ocurrió, porque si no, nadie conocería quién era el señor Grasset, que era un editor de verdadera poca monta, ¿no? O sea que esta parte de la correspondencia sobre su obra, yo creo que nos interesa de distintas maneras. Te hago una última pregunta antes de pasar la palabra a los asistentes, si quieren también pues, poner preguntas a Aline o a ti misma. Están recogidas las cartas de manera temática, pero ¿has podido captar alguna evolución a lo largo de la correspondencia? ¿Cómo va cambiando él con el tiempo? Bueno, la edición está ordenada temáticamente y cronológicamente. Dentro de cada uno de los apartados hay un orden cronológico. Yo creo que la correspondencia, claro, es que le acompaña durante toda su vida. Lo que muestra son sus propios cambios como persona y como escritor, ¿no? Proust va madurando mucho y esto a lo largo del tiempo, y esto se percibe en la correspondencia, ¿no? De una persona
siempre es inteligente, siempre es profundo, siempre vale la pena leerlo, desde las primeras cartas, ¿no? Pero en las primeras cartas se ve una persona quizás más preocupada por el ambiente social, más preocupada por encontrar un lugar dentro del mundo literario parisino, y a medida que avanzamos lo vemos más reconcentrado en lo fundamental, que es la realización de su obra, ¿no? Incluso desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de sus sentimientos y de la manera como distribuye su tiempo, también hay una madurez. Una madurez que pasa por estar desencantado, ¿no? Igual, o tener esta visión más lúcida o más realista del mundo. Yo creo que una madurez que le hace distinguir más lo fundamental de lo accesorio, ¿no? Y él lo dice varias veces también a lo largo de la correspondencia de los últimos tiempos. O sea, es como que va descartando lo que piensa que le quitará tiempo y en cambio no le aportará nada. Molt bé, doncs a veure si algú s'anima a fer alguna pregunta. Us passem el micro. Sí, mira, ja anem per ell. Sí, moltes gràcies. Amador Ferrer, yo soy soci de la sociedad. Hablaré en castellano porque, para atención a la conferenciante, porque al hilo de la carta que has leído, que dice que Proust, la vida de Proust, que era feliz en su propia vida, creo que salen dos cartas distintas. La idea de que la vida personal de Proust no tenía nada que ver con la obra, ¿no? Yo creo que es que Proust de alguna manera distingue muy claramente entre el autor y la obra. Es decir, una cosa es el autor, su vida cotidiana, su yo social o público, y otro lo que llama le moi profonde, ¿no? El yo profundo, ¿no? Quiero decir que esto quizá hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al leer las cartas. Sí, hay que tener en cuenta esto y lo contrario, porque Proust es verdaderamente muy complejo. Él dice constantemente, el narrador no soy yo, y esto es evidente. O sea, la novela es una elaboración de muchísimos elementos, algunos proceden de sí mismos y otros evidentemente no. Y además, como él mismo dice, yo cuando elaboro un personaje tomo elementos de muchos personajes diferentes y entonces hago un compuesto que no se puede decir que sea un personaje que vamos a encontrar en la realidad. Y efectivamente trata de que la crítica entienda que el narrador de la novela no es el escritor, pero también hace lo contrario. O sea, hay cartas en las cuales, por ejemplo, una carta a Reinaldo Hahn en la que le dice no has subido a darme el beso de Combray. ¿Qué es el beso de Combray? Es el episodio fundamental de su novela en el que su madre no sube a darle un beso de buenas noches porque ha llegado Swann y esto no le permite salir de la cena, y el personaje, el narrador pequeño, siente un verdadero ataque de angustia. Y cuando Proust dice no has venido a darme el beso de Combray, está diciendo lo que el narrador de la novela siente es lo que yo estoy sintiendo también. O sea, que la falta de la presencia del amado en la novela, en ese caso su madre, en el caso de Reinaldo Hahn, Reinaldo, la falta de presencia produce en el amante una verdadera angustia, y ahí pues vemos que lo que está haciendo es lo contrario, está utilizando una
escena de su novela para aplicarla o para explicar su propia vida, ¿no? No, yo me refiero no solamente a la correspondencia, también la autobiografía, la biografía, los viajes, la búsqueda de los lugares donde vivió Proust, la visita al dormitorio en el Museo Carnavalet. Es decir, todos estos aspectos lo que nos dice es que no añaden nada a lo que ya está en la obra. Esto lo explica muy bien en Contre Sainte-Beuve, ¿no? Explica cómo la búsqueda de la persona real en realidad no nos hará añadir nada nuevo a lo que ya es el mensaje que está en la propia obra, ¿no? Lo digo porque al leer la correspondencia, que es la búsqueda en realidad del personaje, que nos da muchísimos elementos y muchos datos interesantísimos desde otro punto de vista, pero no nos añade nada a lo que él en realidad nos quiere transmitir en la recherche. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dice y estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que nos añade mucho, porque la correspondencia es pura literatura de Proust. Y cuando se leen determinadas cartas, uno ve que hay un gran escritor y un pensador inteligente. Es decir, que claro que, como usted muy bien dice, no se trata de ir a la correspondencia para ver tal o cual detalle. Por otro lado, hay muchas cosas que quedan, a pesar de los 21 tomos, completamente en la ambigüedad. No se puede afirmar. Ahora, la correspondencia de Proust es, a mi entender, y al entender de bastantes y sólidos críticos, una gran muestra de literatura proustiana. Sembla que hi havia una altra pregunta, no? Per aquí davant. Sí. Hola. Volia preguntar-vos com creieu que interpreta Proust el tema del gelos, la gelosia. ¿Empiezo yo, Aline? Sí, mejor. Bueno, yo creo que para Proust es un tema fundamental. Proust considera, primero, que los celos son un componente consustancial del amor, por lo tanto, no es que haya conductas que desaten celos, que haya situaciones en las cuales aparezcan los celos. No, dice Proust, es que no puede haber amor. Cuando está hablando de amor, está hablando de un amor erótico, evidentemente, un amor posesivo. No puede haber amor sin los celos. Y los celos son el gran sentimiento de la recherche. Todos los personajes, todos los amantes de la recherche sufren tremendamente a causa de los celos. Pero, dice Proust, no tienen solamente un aspecto negativo, los celos tienen también aspectos muy positivos, porque convierten al amante en un ser que está despierto, que está constantemente pensando, que está constantemente en búsqueda de ese amado. Claro, lo que es tremendo es que estos celos no se pueden apaciguar nunca, porque en la medida en que son consustanciales y que solo se apaciguarían si el amante consiguiera saber todo del amante y estar absolutamente seguro del amante, cosa que es completamente imposible, entonces los celos producirán siempre sufrimiento, que es el gran sufrimiento de todos los personajes de la recherche, desde el punto de vista del amor, ¿no? Lo es de Swann, que es el prototipo del amante celoso, pero lo es también del narrador respecto de Albertine, lo es de Charlus, e incluso hay un pasaje muy expresivo en la recherche en donde Proust dice, este personaje que era completamente plano,
que nunca tenía un pensamiento que fuera más allá de lo más elemental, de pronto, por los celos, se convierte en una persona llena de valles, montañas, ríos, es decir, un paisaje complejísimo, porque su mundo interior se ha puesto en movimiento, atenazado por los celos, ¿no? De manera que yo creo que además Proust hace una fenomenología de los celos en la recherche impresionante, ¿no? Yo creo que lo dice todo respecto de los celos. Y dice incluso una cosa que a mí me parece extremadamente interesante, que de alguna manera podemos relacionar con el Otelo de Shakespeare también, que dice: los celos son previos a encontrar aquello que supuestamente los desencadena. O sea, primero se tienen celos y luego se encuentra, como el caso del pañuelo de Desdémona, ¿no? Luego se encuentra aquel elemento que comprobará que se tenía razón, que efectivamente el amante el amado era infiel y por lo tanto estaban justificados los celos, ¿no? Sí, Aline, sí. Me gustaría agregar alguna cosa sobre la cuestión de los celos. Lo esencial ya lo ha explicado Estela Ocampo. Llama mucho la atención cómo el narrador prácticamente está dejando de amar a Albertine, salvo cuando ella de algún modo despierta sus celos. Es decir, que está el orden invertido. No es que el amor genere celos, sino que los celos parecen generar el amor, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista psicoanalítico, no literario, habría que pensar que de algún modo el sujeto que tiene celos y luego ama, tiene un deseo desfalleciente. Pierde el interés en Albertine. Enseguida empieza a encontrarle que le ha salido un grano en la cara, que su cutis ya no es tan transparente, ella ya no le acaba de convencer, parece demasiado frívola, tontita. Entonces uno ve cómo el deseo de ese hombre va desfalleciendo y llega un momento en que pone su propio deseo en el lugar del de ella. Ella, ¿qué es lo que quiere? ¿Por quién se interesa? Oh, eso es lo que temía. Oh, mil disculpas. Entonces, es como si él ya no deseara, sino que esperara a ver qué es lo que a quién Albertine desea, ¿no? La colocara a ella como en el lugar del sujeto del deseo. Bueno, este es el drama del deseo, ¿verdad? Que es desfalleciente y es muy difícil de sostener. Y en una pareja, pues, es tan fácil proyectar la castración sobre el otro y verle todos los defectos al otro. Mientras tanto, uno queda como un sujeto completo. Por lo demás, bueno, yo casi que no me atrevo a relacionar esa cuestión de los celos con la vida personal y privada de Proust después de lo que ha comentado el señor de la Asociación d'Amics de Proust, pero bueno, ya que estoy aquí y me han invitado, pues meteré un poco la pata. Digamos,
me llamó mucho la atención que más allá de los celos, hay como un afán de control extremado del otro, ¿no? No es simplemente que le dé rabia, que le guste fulanita o menganito, sino que quiere saber, quiere poseerla, quiere saber en cada instante qué es lo que Albertine hace. Hay algo para él insoportable en la alteridad de Albertine. El hecho de que ella sea otra persona y que tenga su vida, su goce. Y eso de algún modo, remite un poco al vínculo que tenía Marcel Proust con su madre. La madre era extremadamente controladora. Le pedía, cuando él se iba de viaje, le pedía informes permanentes de cada detalle de su vida, de cada problema que hubiese surgido. Pero no quiero ponerme impúdica, pero les aseguro que es muy llamativo y escandaloso hasta qué punto esta madre pretendía controlar todo lo que hacía su hijo, incluso en el baño. Sí, es muy cierto esto que comentas y evidentemente la relación con su madre forja mucho de lo que es la vida espiritual de Proust. Esto es evidente. Y este deseo, esta necesidad de saber todo, que tú citabas muy bien respecto de Albertine, lo dice Proust respecto de la relación con Reinaldo Hahn. Hay una carta en la que le dice: cuando me dijiste que no me ibas a contar nada, fue la peor estocada que podías haberme dado, porque yo lo que necesito es que yo pueda saber todo de ti, que pueda conocer absolutamente todo de lo que haces, de lo que pienses, de lo que sientes. O sea, este deseo de conocimiento a ultranza, que es en última instancia una manera de poder sobre el otro, como este conocimiento que la madre de Proust quería tener de lo que hacía su hijo, era también una manera de poder sobre él, ¿no? ¿Y no está relacionado también con la inseguridad, ¿no? Se supone que el sujeto celoso es el sujeto inseguro de sí mismo. ¿No? Sí, lo comentaba también Estela, es decir, por un lado hay una fragilidad extrema en Proust, pero por otro lado hay una fortaleza y un conocimiento de su potencia literaria brutal, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. Y por otro lado, efectivamente, él parece un personaje tan admitido en los círculos sociales, porque era absolutamente brillante en la conversación y tenía esa capacidad de imitar a los otros, imitar su lenguaje, su gestualidad, hacía pastiche sobre la marcha, espontáneamente, ¿no? Tenía una capacidad de observación, es decir, que hay un punto de fragilidad efectivamente, pero hay un punto de fortaleza tremenda, es genial, es un sujeto genial. Sí, em sembla que hi ha una altra pregunta. Sí, quería pedirles a Lynn Salom y a Estela Ocampo si podían extenderse un poco más sobre un punto que han
estado presente en sus dos magníficas intervenciones, esta referencia a la cuestión de la pulsión de muerte, ¿no? Aline comentó la manera en que Proust se maltrató, acortó su vida, ¿no? El testimonio del hermano de Proust. Entiendo, a partir de lo que comentaba Aline, que ese fue el precio que pagó, o formó parte del precio que pagó, para sostener eso que al parecer fue un punto de inflexión en su vida, un momento crucial, el momento en que pudo instituir una operación fundamental, que es formular ese deseo de producir una obra. Porque ahí hay algo de lo vivo del sujeto, el deseo es lo vivo del sujeto. Y que probablemente eso fue lo que protegió a Proust de lo mortífero de la melancolía, ¿no? Conocemos esas expresiones de Freud, la melancolía, en la melancolía la sombra del objeto perdido cae sobre el sujeto y le lleva al final, eventualmente, hasta encarnar ese objeto perdido en la muerte, ¿no? En Freud la melancolía es el fracaso del trabajo, del duelo, de esa operación por la cual el sujeto puede ir desanudando la catexia que une a cada uno de esos recuerdos. En Proust hay esa obsesión, como decías, por deslegitimar el presente y investir el pasado, ¿no? Me llamaba mucho la atención esta mención que hacíais como esa elección, la enfermedad como el pasaporte para la presencia y el amor de la madre, ¿no? Una versión extrema de eso que Freud también llamó el beneficio secundario de la enfermedad. Sí, estoy enfermo, pero me libro de ir a clase, o estoy enfermo, pero tengo el amor de la madre, ¿no? Bueno, simplemente esta cuestión, ¿no? Como que la idea central que me quedó es como que la obra, el talento, y más que el talento, el genio de Proust, ¿no? Y la posibilidad de producir esa operación, es formular ese deseo y agarrarse a él, fue lo que lo mantuvo vivo y lo protegió de la auténtica melancolía, ¿no? Entonces, si podían comentar algo más sobre esta discrepancia que parecía en relación a la cuestión de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, justamente, por definición, esencialmente es muda. Nunca aparece como tal. Yo no pretendí decir que Proust fuera un sujeto realmente melancólico. Disfrutaba enormemente del ejercicio, del desarrollo, de la recherche. Era una aventura increíble realmente. Lo que quise decir es que de algún modo cuando muere su madre, él en ese trabajo de duelo que hace, descubre realmente la posibilidad de crear una obra. Y por eso el primer volumen y el último volumen es donde están todas esas reminiscencias de la memoria involuntaria. No están en los volúmenes centrales. Y efectivamente, cuando muere la madre, lo primero que hace Proust es ir una temporada, unos 2 o 3 meses, a una clínica, donde quería su madre que él fuera. Y va como sin ganas de ir y sale al cabo de 3 meses diciendo, he perdido el tiempo, ¿no? Esa especie de obediencia post-mortem. Pero también su madre quería que él escribiera, ¿no? Es decir, que él trabajara, que él creara realmente una obra, ¿no? Cuando la familia se preocupa, cuando la madre se preocupa, me parece, no sé si me equivoco, me corrigen, se preocupa por su indolencia, no es para que se dedique a otra profesión, sino que si lo que le gusta es escribir, esperan que él escriba. Incluso
el padre, si no recuerdo mal, quiere que él entre en la Academia Francesa, en la Academia. Y efectivamente él, después de que los padres están muertos, después de publicar Du côté de chez Swann, etc., va a hacer todas las maniobras necesarias para entrar en la Academia, ¿no? Es decir, yo no sé si estoy respondiendo realmente, pero ¿hasta qué punto realmente se maltrató? Estar enfermo todavía en 1900, 1910 y 20 era dramático. No habían antibióticos, no habían antihistamínicos. Yo soy alérgica. Si no fuera por los antihistamínicos, no quiero pensar, no estaría aquí hablando sin estornudar, ¿no? Era una situación difícil. Los tratamientos a los cuales Proust fue sometido de pequeño por culpa del asma, la alergia, eran absolutamente nefastos. Hay buenas razones para que Proust pusiera en duda la capacidad de los médicos de atenderle y curarle. Ahora bien, aún así, su aislamiento, comentaban cómo utilizaba la excusa de la enfermedad para no ver a Montesquieu. Efectivamente, su aislamiento no fue realmente positivo. Perdió eso que explica al principio de la recherche, en la primera fase cuando dice, yo me iba a dormir muy temprano y en cuanto la vela se apagaba, yo me quedaba dormido inmediatamente. De modo que al cabo de media hora me despertaba diciendo, il est temps de m'endormir, me tendría que dormir, ¿no? Ya se ve el retraso que lleva la conciencia. Pero el tema de la incapacidad de dormir es algo que tiene que ver no solamente con el drama del beso que le tiene que dar la madre, sino que es algo que sigue toda la vida. Él era capaz de quedarse 24 horas, 48 horas despierto a base de estimulantes y luego, cuando tenía que dormirse, tenía que tomarse un barbitúrico. Es todo tan ambiguo, no es blanco y negro. ¿No? Hay dificultades de la época, del momento, de la medicina del momento, y hay un punto en que esa persona pierde completamente el tiempo social, los ciclos circadianos, vive de noche, tiene a la criada, a sus empleados viviendo de noche y a un ritmo absolutamente libre, salvo que la libertad es difícil, ¿no? Claro, si hay algo que no cabe ninguna duda es que Proust llevaba una vida muy extravagante. Esto es evidente. Pero también tenía a su alrededor gente que seguía ese ritmo de vida extravagante, porque sus amigos más próximos estaban acostumbrados a que él los llamara a las 12 de la noche y les dijera, ven a visitarme. Y entonces a la 1 de la mañana estaban a su cabecera para acompañarlo a cenar, una cena que a lo mejor era un desayuno. Es decir, que Proust sí efectivamente tenía una vida muy distinta de la vida de una persona normal, pero es que nunca fue una persona normal, entre comillas, sea esto lo que sea, y tampoco quiso serlo, pero es que consiguió que a su alrededor sus amigos y las personas que verdaderamente le interesaban siguieran su propia vida, ¿no?
Y respecto de lo de la madre que comentaba Aline, aunque esto de hablar, sacar tantas conclusiones de aspectos más psicológicos, a veces dan un poco de pudor, ¿no? Porque, bueno, como decía Deleuze, es que la persona no está aquí para que podamos hablar en estos términos, ¿no? Pero bueno, salvando todas las cuestiones más serias, yo pienso que la muerte de la madre es, por un lado, sí, efectivamente, como dice Aline, él dice, cuando murió mi madre, dice una carta, una parte del Petit Marcel se murió con ella. Evidentemente hay un proceso de duelo, un proceso melancólico muy importante, pero también en cierta manera es una liberación. Si nosotros tenemos en cuenta lo que es la actividad literaria de Proust, cuando se muere su madre, él decide que ya no traducirá nunca más, porque la traducción de Raskin que hacía junto con su madre, que supuestamente él tenía que continuar, dijo, pues se ha muerto mi madre, yo no traduzco más, yo escribo. Y allí comienza entonces la gestación de la novela. Es decir, que Proust de alguna manera se libera de esa presencia un tanto impositiva de la madre respecto de lo que tenía que ser su carrera y su vida literaria. Bueno, si os parece, podríamos estar hablando un montón toda la noche, pero tenemos que cerrar el acto. Muchísimas gracias a Aline Salón, Estela Ocampo, por la presentación d'aquest llibre publicat per Acantilado. I bé, fins una altra. Moltes gràcies.